Hoy es sábado de Semanario N22. Yo soy Irma Gallo y les doy la bienvenida con muchísimo gusto. Acompáñenme. Seguramente les suenan conocidos los apellidos García Bergua, pero quizá no sepan quién fue Jordi García Bergua. Hoy lo conoceremos. El 17 de octubre se conmemoró el Día de la Escritora. Acompañaremos a Lisbeth Mercado y a Olin Buendía a un lugar donde lo celebraron de una manera muy singular. Y mañana termina el Cervantino, pero hoy Huemanzin Rodríguez nos ha preparado un reporte con lo mejor de esta última semana. ¿Ustedes creen que estas plataformas digitales en las que tanto disfrutamos ver series y películas un fin de semana completo están democratizando las formas de distribución del cine? ¿Por qué no lo averiguamos con Julio López? Este 2016 se celebran 120 años de la llegada del cinematógrafo a México. Un salón del castillo de Chapultepec sirvió como sala de cine donde se proyectaron las primeras películas filmadas por los hermanos Lumière. El entonces presidente Porfirio Díaz quedó maravillado y se convirtió en uno de los primeros actores en posar ante la cámara. Desde entonces la forma de mirar películas ha evolucionado constantemente, primero con la llegada del sonido, luego del color, el 3D y próximamente la realidad virtual. Uno que cree fehacientemente en la pantalla grande y en el espectador, que enfrenta la experiencia de la sala oscura en un proceso con una comunidad de personas alrededor, pues de repente pensar esa idea del cine en la pantalla chica y en esta idea del consumo personal, pues siempre tiene como una noción extraña. A la par se ha ido modificando el consumo personal. Primero apareció el Betacam, luego el VHS, luego el Laserdisc, el DVD y el Blu-ray. Ahora vivimos en la época de las plataformas digitales que han evolucionado radicalmente la forma de ver, vender y consumir audiovisual. Filmes que no llegaban a México ahora son accesibles. Películas que solo se estrenaban en la ciudad ahora pueden ser vistas en todo el país, incluso en otras latitudes. Para mí, una maravilla de las plataformas es poder como entender la accesibilidad que logran, ¿no? Me parece apasionante. Con el Festival Distrital tuvimos 5 largometrajes y 2 cortos en Festival Scope, que es una plataforma mundial. Después de México, el segundo país que más vio nuestras películas fue Hungría. Y el tercer país, después de México y Hungría, donde más se vieron estas 7 películas mexicanas, fue Rusia. Y además es increíble porque la internet te deja ver a qué hora se metieron, qué usuario vio cuántas, o sea, si un usuario vio 3 películas, si vio 2 y las dejó a la mitad, o sea, es increíble el registro que hay en el universo digital. Sitios como Netflix amplían el espectro de películas de bajo perfil como Las Elegidas, segundo largometraje de David Pablos, reconocida en importantes festivales de cine, de calidad probada, pero que apenas se proyectó un par de semanas en salas comerciales. Afortunadamente, casi en paralelo a su estreno, también se podría ver en esta plataforma. Creo que hay un gran futuro en las plataformas digitales, sobre todo en el cine mexicano, donde desgraciadamente ya se ha hablado muchísimo del tema, no entraré demasiado en detalle, pero las condiciones de exhibición son muy desfavorables y muy desafortunadas, ¿no? Creo que así de sencillo, el haber estrenado casi simultáneamente en Netflix nos permitió llegar a prácticamente todo el país, a rincones donde de alguna u otra manera jamás hubiéramos podido llegar. Yo desde que hice mi primer película, Año Uña, que era una película muy experimental, con foto fija, yo tuve la suerte de que en esa época empezaban a surgir estas plataformas digitales, entonces creo que la película logró tener salida por esas plataformas. Entonces yo creo que estas plataformas son geniales en el sentido de que permiten darle vida a todos estos proyectos. Las plataformas digitales no solo son una alternativa para combatir el avasallamiento norteamericano en la cartelera comercial, también, a pesar de sus limitaciones, se han convertido en un foco de democratización de la cultura. Pues yo les confieso que también vi Las Elegidas en una de estas plataformas, pues porque ya no la alcancé en las salas de cine.
Pero ¿quieren saber cuántas horas de video se están descargando en este mismo instante en el que ustedes y yo estamos hablando? Bueno, yo hablo con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente información. Pues no cabe duda que cada vez somos más los que disfrutamos de ver películas y series en nuestros dispositivos móviles a cualquier hora y donde sea. Y ahora, para no salirnos completamente del tema, ¿qué les parece si nos damos una vuelta por la red para conocer los trending topics en la semana en nuestra sección de Tendencias Web? Esta semana la conversación digital tuvo muchos tópicos importantes. Comencemos con Otto Dix, ya que la retrospectiva del artista alemán, titulada Violencia y Pasión, llegó al Museo Nacional de Arte y al parecer la opinión pública coincide en la buena impresión que les causó esta catarsis visual. ¿Ya viste la muestra? Cuéntanos qué te pareció. Si no lo has hecho, la cita es en Tacuba 8, Centro Histórico. Y a propósito, el Munal nos tiene una lista de reproducción en Spotify, que hace referencia a la Gliptoteca Munal. Por otra parte, las redes se vistieron de rosa y negro el miércoles pasado. Rosa por el Día contra el Cáncer de Mama y negro por Ni Una Menos. Ambas propuestas defienden la vida de las mujeres desde distintas perspectivas. La primera como problema de salud pública y concientización, y la segunda como asunto de reflexión y acción colectiva. En este episodio nos despedimos del Festival Internacional Cervantino. No sin antes mencionar que la presencia del guitarrista flamenco José Fernández Torres creó un olé profuso de la gente que sigue viviendo el Cervantino. Y si fuiste al festival y quieres tener a Cervantes contigo para la posteridad, tómate la selfie cervantina. Pues ni modo, es momento de hacer un corte, pero no se vayan porque al regresar vamos a ver cómo se celebró el Día de la Escritora en un lugar muy especial. ¿Tienen algo que decirnos acerca de nuestros contenidos? Entonces, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Bueno, y como ya les habíamos adelantado, Alisbeth Mercado y Olin Buendía celebraron el Día de la Escritora en un lugar muy especial y en compañía de gente singular. Vamos a ver lo que sucedió. El 17 de octubre se celebró el Día de las Escritoras, una iniciativa que nació de la Biblioteca Nacional de España y de la Asociación Clásicas y Modernas, para visibilizar el trabajo de narradoras poco conocidas y recordar aquellas consolidadas que hoy son poco leídas. ¿Acaso la desigualdad aún cobra su cuota? Es un problema muy complejo que se debe ir atendiendo desde muchísimos puntos, pero creo que es un buen punto de partida plantear que haya un Día de la Escritora para irse haciendo esas interrogantes. Me parece que en este caso es como reconocer el trabajo de mujeres creadoras en los diferentes, puede ser en una población pequeña, en las ciudades. Yo creo que es importante tener un Día de las Escritoras, aunque sea un simple pretexto para visibilizar el trabajo de las mujeres y la escritura de las mujeres que en la tradición está muy invisibilizada justo.
En México, la Casa Xochiquetzal, albergue para trabajadoras sexuales de la tercera edad, fue sede de una lectura con jóvenes escritoras y un habitante de la casa. Es como un homenaje a la vejez y a la dignidad humana, y eso me parece un gran aliento, un gran aliciente para las señoras de la Casa Xochiquetzal, para las escritoras mismas y para vincular justamente de eso de que hablo, ¿no? Que en las pequeñas comunidades existan escritoras, en lugares más grandes, en diferentes latitudes, y que convoquemos a todos, pero convoquemos tanto a hombres como mujeres a celebrar un día de la escritora. ¿Por qué escribo? Pues yo me acuerdo así desde adolescente que si algo me conflictuaba, si estaba triste, la única manera que tenía de estar bien era escribirlo y darle sentido, ¿no? Porque si no, la vida es demasiado caótica e inabarcable, y de pronto es una herramienta para darle sentido a las cosas. Yo me gusta escribir porque veo cosas, hasta de una palabra que escucho a veces en la calle platicando con alguien, mencionan una palabra y ya de ahí se me vienen 1000 ideas y empiezo a escribir. Nunca he estudiado literatura, nunca he estudiado filosofía y letras, nunca he estudiado periodismo, nunca he estudiado nada. Principalmente este día es un momento para irse preguntando, para ir creando una discusión más que nada. Y si me preguntas si existe la literatura femenina y la masculina, ahí sí creo que no, pero sí creo que es fundamental tener una mirada femenina en la escritura. Yo soy como esa flor que crece en los pantanos, a la que todos admiran por su belleza y colorido, pero nadie se atreve a tocarla por temor a hundirse en el fango que la rodea. Jordi García Bergua, hermano de las escritoras Alicia y Ana, fue un joven con un peculiar interés narrativo. Tras su muerte, el Fondo de Cultura Económica editó la novela Carpus Mintec en 1981, obra considerada como de culto, que tuvo una reedición en 2014. Ahora conozcamos más de Jordi, el charro desdichado. Durante algún tiempo creí que la conciencia era un lugar privilegiado, pero ahora me doy cuenta de que, si acaso, no pasa de ser más que un tormento sensible a la supresión solo cuando se asume su naturaleza irracional. Jordi, pues era un niño genio en realidad. Era un joven muy espigado, guapetón, muy reservado. Era muy querido por sus amigos. Jordi García Bergua dedicó su corta vida a la literatura, a nutrirse de ella y a crearla. Yo creo que pasó muchas horas de su vida pues escribiendo y leyendo, un apasionado de la literatura. Leía Schopenhauer, leía Kierkegaard, a Nietzsche, muy joven, ¿no? Leía filosofía y estética, mucha poesía inglesa. Yo me acuerdo de Jordi, por ejemplo, a los 15, 16 años leyendo a Villurrutia, ¿no? Leyendo a los contemporáneos, leyendo Muerte sin fin. O sea, era un niño como lleno de vivacidad y de genialidad. Su anacronismo deliberado lo convirtió en un personaje atemporal e inclasificable. Digamos que Jordi García Bergua pertenece a una generación de muertos precoces que dejaron una obra valiosa y que no han tenido la fortuna de Jordi de que se reediten. Hijo del crítico de cine Emilio García Riera, Jordi escribió durante su adolescencia Carpus Mintec, una novela que el Fondo de Cultura Económica publicó de manera póstuma en 1981. La narración nos permite seguir el desarrollo y las inquietudes estéticas de un joven y enfermizo aristócrata, y su eventual degradación espiritual a través de un viaje por ciudades míticas para el arte como Venecia. Con la primera edición de Carpus Mintec agotada, sus hermanas, Alicia y Ana García Bergua,
aprovecharon su reciente reedición para rescatar la poesía de Jordi. Nosotras teníamos pues, los papeles de mi hermano en una caja, que esa caja pues había circulado de una casa a otra, de un lado a otro, hasta habíamos cambiado de caja porque se envejeció la primera caja. Y cuando nos pusimos a leer nos dimos cuenta de que había un libro de poemas completo, o sea que él ya lo tenía como preparado. Algunos de ellos, un par de ellos los publicó en una revista de jóvenes que se llamó Anábasis, con Francisco Segovia y otros poetas. Y bueno, mucha de la poesía incluso estaba manuscrita y tuvimos que pasarla a la computadora, ver las acotaciones, ver cómo se quedaba cada poema, ¿no? O sea, porque pues allí también fue una obra que se quedó como en fase de work in progress, ¿no? Tanto su narrativa como su poesía se pueden interpretar en clave de pastiche, pero el recrear y homenajear estilos y autores admirados por él solo fue su punto de partida a su plena identidad como escritor, que se puede encontrar en las oscuras páginas finales de Carpus Minteg o en el original giro que logró darle al desdichado de Nerval. Ni modo, es momento de hacer otro corte, pero no se vayan porque Güemanzin Rodríguez ya nos espera en la capital de Guanajuato con lo mejor del Cervantino en su última semana. Regresamos. Acuérdense que en Estados Unidos también nos pueden ver. Estamos a las 5:30 p.m. hora del Pacífico y 8:30 hora del Este. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de enlazarnos a Guanajuato, en donde ya casi termina el Cervantino. Allá está Güemanzin Rodríguez, muy bien acompañado. ¿Qué tal, Güemanzin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irma? ¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Los saludamos ahora desde la Plaza Carcamanes, aquí en el Café Carcamanes, y estamos bien acompañados con Adolfo García. Muchas gracias por este tiempo, Adolfo. Escritor que además ha venido aquí a Guanajuato a una serie de conferencias, a participar en las conferencias en torno a El Quijote y a Cervantes. A ti te ha tocado hablar sobre la multiplicidad. ¿A qué te referías con la multiplicidad, Adolfo? Bueno, me refería al hecho de que la novela El Quijote en realidad es un mosaico de historias distintas que a su vez van multiplicándose dentro de sí mismas. ¡Don Alonso! ¡Don Alonso, que ya llegaron los nobles! Hombre, la España que pinta Cervantes a través del Quijote es una España muy dura, oscura, intolerante. Es la España de la Contrarreforma, de la Inquisición, en la España del totalitarismo arbitrario en todos los niveles de la justicia y de la administración. Entonces lo que hace Cervantes, su fuerza es que consigue a través de ese libro que pinta un loco con historias disparatadas, en el fondo Cervantes está hablando de la libertad. La libertad es el elemento nuclear del Quijote. En ese sentido, Adolfo, cuando estás colocando todos estos elementos en torno al Quijote, la Contrarreforma, estamos en el siglo de oro, que no era precisamente el mejor siglo económico de la corona en ese momento. Estamos hablando también de que vive al mismo tiempo que está Galileo Galilei, que está William Shakespeare, que hoy decimos son las grandes figuras, pero en su momento seguramente se sabía algo de ellos, o probablemente sabía algo de ellos, pero no tenían el peso que hoy les hemos otorgado a la distancia. ¿Podemos pensar que Cervantes formaba parte de estos gérmenes del Renacimiento? Son precisamente esos que has dicho son los tres creadores de la Edad Moderna, lo dice Milan Kundera en un ensayo y es verdad. La Edad Moderna se funda con Cervantes, Shakespeare y Galileo. Y son tres figuras que tienen una gran insistencia y consistencia por la libertad del individuo, la individualidad creativa y defender sus ideas y sus principios por encima del poder concircundante. De hecho, los tres fueron más o menos perseguidos por los poderes establecidos. Los tres coinciden en otra cosa muy positiva. Hablamos de la Contrarreforma, pero también es la época del inicio del Barroco. El Barroco es la complejidad, la pluralidad. La libertad y la pluralidad se compaginan mutuamente, necesitan una de la otra.
Adolfo, vamos a hacer una pausa en esta conversación y vamos a compartirles al público de Semanario N22 algunos rasgos en torno al Quijote desde el punto de vista plástico que nos hemos encontrado aquí en Guanajuato. Para cualquier persona es fácil identificar al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha como ese viejo flaco y decrépito que a todo mundo hincha en el pecho con sus sueños imposibles. Pero, ¿quién dice que es así? En las artes plásticas, el Quijote ha sido encasillado fundamentalmente en 3 visiones. La de Honoré Daumier, con sus siluetas, la de Gustave Doré, con sus grabados virtuosos pero que esquematizaron al Quijote, y las de Picasso y Dalí, que con sus siluetas reinterpretan a las de Daumier. Como si fuera así estampa religiosa de no tocarás, no cambiarás, no blasfemarás en contra del Quijote, y no han aportado nada. Entonces se quedaron en justamente lo que Cervantes juzgaba, el lugar común, la imitación, la repetición, que todo el tiempo está él condenando dentro de la novela. En el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato hay un par de exposiciones sobre el hidalgo. Una es con obra de Dalí, donde vemos que persiste la idea de Daumier, y la otra radical, que es la versión del artista e ilustrador Eco, utilizada para la publicación del Quijote que conmemora los 400 años de la muerte de Cervantes. Ahí, Eco pone al Quijote como la mano perdida del Manco de Lepanto. Nadie me obliga a tener que dibujar a ese payaso, a ese Santo Claus bonachón, lánguido y que de Quijote todos tenemos un poco. Nadie me obliga a hacer eso, nadie me va a obligar, no lo voy a hacer. Y si me vuelven a pedir otra, voy a volver a hacer esa mano de Quijote, esa mano de Cervantes. Hay mayor variedad en la iconografía de Jesús que en la del Quijote. Pero es la gran tragedia de muchísimos artistas, es la tragedia de Leonardo con la Mona Lisa, es la tragedia de esas obras que son poseídas por una memoria colectiva que se dedica a distorsionarla. Esa iconografía romantizada del Quijote ha llegado desde el siglo XIX hasta el XX, a través de la versión cinematográfica de Peter O'Toole y la del musical El Hombre de la Mancha. Iconografía que ha terminado por influenciar la forma en la que entendemos en la actualidad al Quijote, que no es más que un reflejo de lo que a alguien se le ocurrió hace más de 100 años. ¿Cuál es la responsabilidad de quienes vivimos hoy en el siglo XXI para observar de nuevo no solamente a el Quijote, sino también a la vida de Cervantes? Hombre, desde luego, en el siglo XXI el compromiso del ser humano consigo mismo y con su tiempo es precisamente mirar y tener criterio a la hora de mirar, y no dejar que otros miren por ti y que el criterio lo aporten otros. Yo creo que Cervantes, hay muchas biografías que cuentan algunos aspectos de su vida. Creo que es un hombre que tenía un concepto moral de la vida y de su actividad vital, escrituril, y también tenía un concepto de proyección histórica del papel de sus obras. No tanto el Quijote, que pensaba que era una sátira que le permitía con eso quitarse de encima los poderes y poder libremente opinar sobre la vida, porque él tenía un concepto más elevado de otras de sus obras, que pensaban que eran grandes novelas, y lo son, de hecho. Y todas las novelas de Cervantes, tanto las populares como las más cultas, han fraguado lo que ahora se entiende como novela contemporánea. Y una novela contemporánea, como dice también, vuelvo a citar a Milan Kundera, que tiene varios ensayos al respecto, la novela contemporánea, el espíritu de la novela contemporánea es la complejidad y la pluralidad. Y a propósito de esta multiplicidad del Quijote, durante este viaje aquí en Guanajuato hemos rescatado algunas palabras de otras personas que han participado en tanto el coloquio como en el Festival Cervantino para tratar de darle un rostro o volumen a el Quijote. Cervantes está siempre apareciendo y desapareciendo en Don Quijote. Pues yo creo que las obras clásicas corremos el peligro de hablar tanto sobre ellas que las perdemos de vista, ¿no? Entonces yo creo que los libros hay que leerlos palabra por palabra, y hay que concederles, tener la cortesía con ellos
dejarlos hablar, ¿no? No imponer nosotros nuestro... Muchas veces lees las cosas que se escriben sobre Cervantes y dices, pero este tipo no ha prestado atención al libro, ¿no? El caso de Don Quijote es una cosa muy seria. Es decir, Cervantes, de ningún modo, cuando tú lees el libro, de ningún modo Cervantes está celebrando ese supuesto idealismo de Don Quijote. Cervantes es muy irónico, ¿no? Es decir, cuando Cervantes lo que te está mostrando es el peligro de una persona que no quiere ver la realidad y pone por delante de la realidad, sin fijarse en ella, sus propias fantasías, ¿no? Eso es una cosa muy seria. Porque, y eso cuando en la escena de los molinos, por ejemplo, en tantas otras, ¿no? Sancho le dice, pero fíjese, y no quiere fijarse. Entonces, yo no creo que el Quijote trate de eso, en absoluto. Eso es una deformación hollywoodense o romántica o lo que sea, porque es un asunto mucho más serio. Es el asunto de cómo miramos la realidad, cómo interpretamos la literatura. Cervantes es muy complicado, es decir, una cosa que nosotros no podemos hacer es caer en la tentación del presentismo, ¿no? de leer a las personas desde nuestra posición. A mí me hace mucha gracia cuando para alabar a alguien se dice, no, es que él ya anticipó el surrealismo o el atonalismo, y dice, ¿qué pasa? Que la gente es inteligente no por lo que hace en su tiempo, sino porque está, digamos que pronosticando que nosotros vamos a llegar, ¿no? Entonces con Cervantes hay que tener el respeto de verlo como lo que es. Es un hombre de su tiempo y un hombre muy de su tiempo. Es un hombre muy de su tiempo que ha vivido una variedad de experiencias límite, que no ha vivido probablemente ningún otro escritor en lengua española nunca. Adolfo, decía Marcel Proust que los autores no tienen biografía. ¿Tú qué piensas en torno a Cervantes? Pues que comparado con sus obras, la biografía de Cervantes es secundaria. Pasa que la biografía de Cervantes en sí misma es muy rica, es un hombre de su tiempo, que estuvo en batallas, Lepanto, que estuvo en cautiverio del enemigo de la otra potencia que era el Imperio Otomano, que tuvo una vida civil y pública muy grande en España, que escribió grandes obras, que era un hombre culto. O sea, su vida interesa mucho, pero en realidad lo que importa de Cervantes o de cualquier escritor siempre son sus obras. Las biografías son secundarias. Bien, pues con esto finalizamos esta conversación, Adolfo. Te agradecemos mucho tu tiempo para platicarnos un poco en torno a este Cervantes y este Quijote múltiple. Irma, volvemos con ustedes allá a la Ciudad de México en Semanario N22 y dentro de una semana ya estaremos allí con ustedes. Pues ni modo, llegó el momento de irnos, pero los vamos a dejar con una de sus secciones favoritas, la postal de Francisco Bram, que en esta ocasión nos lleva literalmente por los caminos de Guanajuato. Hasta pronto.